Qué chiquitito que es esto, por Dios. ¿Y qué hago si viene un auto de frente ahora? Pero igual no importan las palabras, lo que importa son las imágenes. Esto tiene 2,50 metros. ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, papá! Bienvenidos a este nuevo video. Hoy rodamos hasta Rovereto. Quédate hasta el final que te vas a sorprender con todo lo que vas a ver. Último día en Trento, último día en Mori. Tomamos un desayuno acá en este hermoso lugar que se llama Cafetería o Bolonia, que es una gelatería, pastichería, ¿no? Que es una donde hay de todo, podés comer, tomar helado, desayunar. Y ahora nos vamos a conocer Rovereto. Rovereto, que está bastante cerquita, 8 kilómetros. ¡Vamos! Este semáforo tiene un control de proximidad, es decir, que la duración de la luz roja depende de la presencia de autos, por eso dice que hay que acercarse a la línea blanca. La Tedesca quiere arrancar de una vez por todas, che. Pero el semáforo no nos deja. Ahí está. Verde. Bueno, como les comentamos, estamos yendo a Rovereto, que es una ciudad de más o menos 36.000 habitantes, si no me equivoco, acá en la región del Trentino Alto Adige, a 8 kilómetros de Mori, que es donde estuvimos parando 2 días. Acuérdense que en el video anterior estuvimos en Trento, nos topamos con esa movilización, conocimos la plaza, la fuente, la catedral tan bonita. Bueno, ahora vamos a Rovereto, a unos 34 kilómetros creo que les dije, que es una localidad que data del siglo XV, del año 1400, y dentro de las atracciones que tiene turística está el Museo Histórico de la Guerra, que le prometemos vamos a tratar de hacer un video especialmente para mostrárselos en un capítulo especial de este viaje. Así que arriba de nuestra moto, chicos, insieme a nosotros hacia Rovereto. Soltado Seguido me verán por el y navegar con un perfil bajo de andar. Traigo placas verdes, buenamente siempre al frente y bien pendiente, listos para accionar. No soy de problemas, pero si buscan encuentran la pacata nunca de faltar. Y bien placos son en
bonitas a la orden del viejón. Y con mi compita que no falte mi amor. Ella es muy bonita, sabe que la cuido yo. Porque la prende, la puma, la pasa, la para elevarnos un rato. Nos vamos de antro, muy destapando, siempre enfiestado, pacas tronando y en arrancones me ven zumbando. Me ven zumbando, muy destapando, siempre enfiestado, pacas tronando y en arrancones me ven zumbando. Me ven zumbando, me ven zumbando. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Rovereto. Hicimos 8 kilómetros desde Mori, más o menos. Sí, 8, sí. Es una hermosura. A ver, la verdad que no hay ningún lugar que vayamos visitando que podamos decir que no valía la pena. Todos los lugares valen la pena. Una hermosura. Acá dice Casa di Risparmio. Yo no sé muy bien qué estilo. Me sale decir que es así medio... ¿cómo se llama este estilo? No me sale. Bueno, ahora después lo vamos a poner. Pero es tan lindo todo, tanta historia. Yo me estoy acercando a la cámara porque no tengo el micrófono, estoy hablando al aire. Pero igual no importan las palabras, lo que importa son las imágenes. Me está sonando más que solo palabras, y si no las cumples se van a desvanecer. Algún día volverás tú al lado mío y yo de testigo. Vamos 1, 2, 3, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres moverlo sin pena, ven, sin estrés. Muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo. No sé qué hacemos, Seguimos. pero no sé cómo seguirá. Bueno, Bueno, Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. ay Dios mío. Qué chiquitito que es esto, por Dios. ¿Y qué hago si viene un auto de frente ahora? Ay, mirá por dónde nos metimos. Esto tiene 2,50 metros. Ay, gracias a Dios. Ay, papá. Papá. Padre mío. No. Llego hasta acá nomás, che. Yo te diría mejor bajar porque es muy pronunciado esto. Y con cuidado bajá porque estoy en barranca en serio, te digo, Barranca para todos lados tengo. No te tires. a la izquierda. Esa calle no tiene salida. No tiene salida esta calle. Esta calle no tiene salida. ¿Qué será que me dice? Me digas si viene algún loco de esa en bicicleta. No, por ahora no. Es una posición muy complicada acá. Sí, pero con cuidado. ¿Estás? Sí.
bueno, si no vamos caminando. Sí, no hay lugar, me quedo viniendo de frente, ahí ¿cómo hacemos? Sí. No, es peligroso, aparte vienen medio a lo loco, Sí. Vamos para allá. ¿Ves lo que te digo? Te vienen de cualquier lado. Sí. Siga la fiesta. A los 20 años ya coronamos y desde abajo empecé a triunfar. Soy el belicoso. Siga la fiesta. Esta es doble mano, ¿no? Sí, es doble mano porque allá veo auto. Esto no sé si se puede entrar, no se puede. Esta es la parte histórica. Miren la prolijidad de esta plaza. Ahí está la Tedesca con Daniel. Hacia aquel lado la parte histórica. El casco histórico de Rovereto, con una estética muy similar a todos los cascos históricos que venimos viendo en la región, con las calles empedradas en pórfido, con el sistema de alcantarillas en el centro, por donde corre todo el agua, y respetando la arquitectura, el estilo, con esas ventanitas, ¿no? Con celosías, y encontrando como en varios lugares frescos, ¿ves? Ahí arriba se ve uno, se han dejado. Muy lindo. Bueno, todos, como decimos, no son todos muy similares, pero todos muy bonitos. Lauretanal. Esta es la Piazza Loreto, la Plaza Loreto. Les muestra un panorama, un paneo. A ver si llega a estar abierta la iglesia, a ver si podemos entrar. Miren el picaporte con el angelito. A ver. No, es cerrada. Ahí, miren la cerraduraza que tiene. Enorme. Miren. Qué bárbaro. Con
tomo la mano. Tremendo, ¿no? Iglesia de la Beata Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto es la Virgen guardiana de la Fuerza Aérea Argentina, por ejemplo. Bueno, vamos a dar una vueltita más por el pequeño centro histórico de Rovereto. ¿Quieren unos precios en Rovereto? Por ejemplo, la remera 15 euros, el pantalón 25,99, el cardigan 20 euros y otro pantalón 23 euros. En este lado el pantalón 13 euros, este pantalón. Buenos precios en Rovereto. Yo pensaba que iban a ser más altos. ¿Por? No sé, me imaginé. A ver, algunos otros precios les podemos mostrar, ya que estamos acá en este tour de precios por Rovereto. Rollos de lana, ¿no? De pura lana, dice acá 52% lana virgen y son 100 gramos, 12,50. 52% lana virgen, 5% de metalizato y un 13% de acrilato. Quienes se dediquen al tejido nos dicen si está caro o no. No creo que muchos canales vean el precio de la lana, che, por lo menos, ¿no? Interesante, original por lo menos fuimos. Che, acá tenemos camisa 50 euros, pantalón 60 euros, super oferta. Te venís a Barbati, ¿sí? Barbati en el local ABC, acá en Rovereto, y te llevas el pantalón y la camisa por estos pocos euros. ¿Qué te parece? ¿Querés un poquito de inmobiliaria? ¿Algún dato inmobiliario? Nos venimos a la inmobiliaria Leone, ¿sí? Y te dice que se vende, por ejemplo, Ufficio es una oficina en el centro histórico, 80.000 euros. No me dice cuánto está, qué superficie tiene, pero 80.000 euros. Después acá tenemos un prestigioso apartamento en el centro de Rovereto por la módica suma de 570.000 euros. Una bizcoca, che, re barato, no sé qué esperas para comprarlo. Y acá tenés otro apartamento con 2 cámaras, nuevo, este es nuevo en el centro histórico, 285.000. Ahora, vos querés algo mejor porque querés invitar a tus amigos. Bueno, te comprás acá en un palacio histórico en el centro de Rovereto, nada más que por 1.300.000 euros. Escúchame, yo no sé, en vez de gastar plata en la pizza, comprate el palacio por 1.300.000 euros. Y lo ponen como nada, ¿viste? 1.300.000 euros. Sí, bueno, por más que sea grande, pero 1.300.000 debe ser. 1.300.000 euros. Bueno, a ver, capaz te compras 1 o 2 departamentos en Puerto Madero por esa plata, unos precios, por ejemplo, recién en Mori tomamos 1, 2, 3, 4 cafés, un café con leche, 2 cafés con leche, 2 cafés con leche, 4 cafés, 2 croissants de esas bien grandotas que comen 2 y no sé si algo más. Pagué todo 16 euros. Buen precio, te digo yo. La comida, después en Trento ayer nos ponían una pizzeta individual, pero la pizzeta individual es más o menos, para que se den una idea, una pizza chica de Buenos Aires de 6 porciones, esa es la pizzeta individual. Sí, un poco más grande. ¿Más grande? Sí. Ponele que fuera más o menos eso, pero te ponían esa pizzeta más una gaseosa, más un café, 11 euros. Sí, yo creo que están los precios parecidos a Uruguay. Uruguay. Pero dicen que el norte de Italia es mucho más caro es mucho más caro, el doble de caro que el sur de Italia. O sea, de Roma para abajo, lo que acá te sale 100 euros, un hotel te sale 50 euros. Y el combustible lo mismo. Pero así todo siendo tan caro, chicos, no encontramos gran diferencia con Ushuaia al menos, por los precios. Atenti con eso, y estamos hablando de la zona más cara de Italia. Castelo de la Guerra a la izquierda, ¿viste? Miren, acá está la Porta San Marco, la Puerta San Marco. Miren qué belleza. Acá en el piso dice 1426. Ahí está. No sé qué. Y 1426 seguramente es la Puerta de San Marcos. ¿Se acuerda que le decíamos que en todos lugares encontrábamos una fuente? Miren, no es la excepción. Y según nos dicen, este agua es potable. Todas las aguas de las fuentes son potables.
Yo por una cuestión de que estamos de viaje no voy a arriesgarme, pero si la ves súper cristalina y fría, ¿no? Fría, sí. Fría. Súper cristalina. Mira qué linda toma esta. There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. Como hacemos en todos los videos, chicos, por favor, dejemos las huellas dando el ejemplo positivo. No dejemos estas huellas. Estamos hablando de construcciones del siglo XV, chicos, 1400, y venimos a escribir estas cosas. ¿Dónde es el castelo de la guerra? Para aquella dirección. Liceo artístico, Museo de la Guerra. Che, qué calor, Suerte que estamos. Mucho calor. Suerte que la señora que tengo al fianco directo a la derecha me decía que trajéramos ropa de invierno. Me hizo traer, ya lo dije en otro video, pero me hizo traer el térmico. Oh. Bueno, yo también lo traje. Ah, bueno, pero que vos lo hayas traído no me importa. Según el pronóstico, las temperaturas máximas iban a ser de 18 grados. Sí. Entonces, Y 18 grados hace calor, no es para un térmico. bueno, No. si el máximo era ese, Y el mínimo iba a ser 15, 16. No. Aceptá que dijiste cualquiera y ahora estamos padeciendo las consecuencias en la temperatura, en el calor, en el sufrimiento y en el peso. Porque además trajimos... Estas camperas pesan mucho. No, las mías particularmente, no sé, porque parece un chaleco antibala que tuviera puesto. la cuestión es que casi todos los días hicieron casi 30 grados. Y más también. Y más también. Bueno, miren esto que es mucho más lindo que la anécdota de la temperatura y el peso de la ropa. Chao. Qué pedazo de castillo.